Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión tenemos un challenge, pero un challenge un poco más pequeño para que ustedes puedan entender más rápido. Antes de empezar con este challenge, me gustaría que se suscriban al video, que le den like y compartan para poder llegar a más personas. Entonces, este es el challenge que vamos a hacer hoy. Miren, es muy simple. Tenemos dos imágenes, un texto, y cada vez que hacemos scroll, el disco gira y se mete dentro del álbum y el texto se achica y se posiciona un poco a la derecha, ¿no? De igual manera con la imagen se achica, ¿no? Entonces ustedes pensarán que quizás esto es con animations, por ahí, no sé qué idea tienen, pero esto lo vamos a hacer sin animaciones. Para esto solamente es necesario slivers, no sé si han escuchado de slivers, pero vamos a implementarlo ya mismo. Entonces, como es de costumbre, no tenemos nada en la pantalla. Lo que sí tengo son las imágenes. Aquí tengo una clase que he creado que se llama álbum, en la cual tengo el nombre del artista, el nombre del álbum, la imagen del álbum, que ya tengo el asset, es el cuadrito, y el vinil, que es el disco. Y tengo el título, ¿no? Dexter Gordon y Our Man in Paris, y una descripción del Loading Input, ¿no? Para llenar el contenido. Entonces lo único que tengo es esto. El objeto se llama Current Album, en el cual tiene estos datos, ¿no? Para no perder un poco de tiempo ahí. Así que vamos a hacer la implementación rápidamente aquí. Empezaríamos con un scaffold. Y no tiene app bar en este caso. Vamos a usar sliver como les dije. Lo que sí le pondría al scaffold sería un color. Que en el caso del color vamos a hacer el color que tiene en la parte de arriba. Que es, vamos a agrandar un poco esta imagen. Este video, perdón. Vamos a capturar el color, sería SSEA. Entonces SSEA. Ahí, veamos, ya tenemos algo. Entonces voy a quitar esto. Ya está. ¿Qué más? Empezamos con el body, ¿no? ¿Qué tenemos en el cuerpo? Aquí es donde entran los slivers, ¿no? Vamos a usar el custom scroll view, que este recibe slivers, que son widgets o componentes que permiten moverse, ¿no? Scroll, permiten hacer scroll. Entonces, de repente podrían pensar que quizás esto podríamos hacerlo con Sliver App Bar, pero el Sliver App Bar es un poco limitado en cuanto al contenido que muestras, ¿no? Te deja poner un contenido flexible, pero no te deja hacer estos efectos o movimientos que queremos, de encoger el contenido, de mover el disco, no te da eso tan fácil. Para eso tenemos que ir un poco más abajo, que si vemos cómo está compuesto el Sliver App Bar, por dentro tiene un... A ver, déjenme buscar rápidamente. Build. Tiene un Sliver Persistent Header, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Necesitamos usar un Sliver Persistent Header aquí. Sliver Persistent Header. Y necesitamos crear un delegate, ¿no? Así que vamos a crear nuestro delegate aquí abajo, que va a ser class my disk my vinyl disk delegate. O le voy a poner más fácil my vinyl disk header, sí. Y voy a extender de sliver persistent header delegate. Me parece que es de delegate, sí. A ver, vamos a ver qué me pide importar. Sí, ya, aquí es donde debo construir el widget que quiero mostrar. Aquí tengo algunas propiedades como que hasta cuánto máximo se va a expander, cuánto mínimo, y si debo hacer rebuild, ¿no? En este caso no quiero hacer rebuild cuando hay un cambio en la UI. Automáticamente cuando hay scroll de este sliver, de este componente, sí va a ser un rebuild, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Es hacer rebuild del widget cuando encima hay un set state o un refresh, ¿no? Entonces aquí podemos decirle cuánto máximo se extiende, cuánto mínimo, y vamos a empezar a agregar datos aquí. Entonces aquí tengo mi sliver, voy a decirle my vinyl disk header aquí. Ya estamos. Y voy a retornar por ahora. Vamos a ponerle y poniéndole datos, ya. Vamos a crear constantes. El max extent o max header height le voy a poner. Max header extent igual a 350. Vamos a decirle que se extienda a 350. Y lo pongo aquí. Ahora el mínimo. ¿Qué les parece un 100? 100 puede ser. De ahí podemos cambiarlo esto. Le digo que el mínimo se extienda a 100. Y voy a pintar... a ver, ¿qué pasa si pinto un container color negro para probar? Negro. Y estamos, ¿no? Ahí está. Este es mi header ahorita.
de 350 y se extiende mínimo hasta 100, pero como todavía no tengo un contenido que lo empuje, no logra extenderse al mínimo. Así que debajo de este scroll, de este sliver persistent header, ya que recibe un array de slivers, voy a agregar otro sliver que va a ser el de la descripción, ¿no? Tenemos aquí la descripción. Entonces aquí tengo sliver, ya que vamos a usar un componente que no es un sliver, puedo usar sliver to box adapter. Se pueden hacer de varias formas aquí. Voy a crear un container, le voy a dar un, como child va a tener el texto, que va a tener el current album.description, ¿no? Que es el que había creado ya. Y le voy a dar un padding aquí para que no esté tan pegado. A ver, cosa. Aquí le doy all 20 y veamos. Aquí está. Ahora sí, ¿no? Si se dan cuenta, se extiende completamente, ¿no? Es porque este sliver persistent header tiene una propiedad que le puedo decir que sea pinned true y se va a quedar ahí, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Scrolleo y se queda en lo mínimo, el mínimo tamaño que le he puesto, ¿no? Entonces ya más o menos vamos armando nuestro diseño. Lo único que tenemos que es... No tenemos que ponerle fondo porque ya tiene el fondo del scaffold. Si yo le quito esto, le pongo transparent. Vamos a ver. No, está haciendo un... Sí, está siendo transparente. No, necesito aquí ponerle este color, me parece. Voy a sacar este color aquí. Color header. Y lo voy a poner aquí. No, creo que no es necesario. A ver, si no le pongo el scaffold, ¿qué va a pasar? Está en blanco, ok. Y aquí le voy a poner este color. Y ya está, perfecto, ¿no? Sí, creo que así está bien nada más, ¿no? El scaffold no tiene color y el que tiene... voy a usar la constante aquí. El que tiene color es el header, entonces estamos bien. Ahora empezar a diseñar esto, ¿no? Vamos a diseñarlo primero cuando está extendido. Entonces, ahí veo claramente que podemos usar un stack. Primero un container child stack. Luego del stack vamos a pintar vamos a pintar la imagen primero del álbum. Position it. Vamos a usar position it y vamos a decirle que se sitúe. Esto va a ser una imagen, asset, y aquí tengo que poner la imagen. Y se va a situar abajo. Tiene un margen de 20, le podemos dar 20 abajo. A la izquierda puede ser un 35. Y creo que eso es todo. Aquí podemos decirle qué tan grande va a ser la imagen. A ver, 100 puede ser. Y la imagen la obtenemos del current album.imageAlbum. Vamos a ver. Y estamos, ahí está. Y está, ahí está. Ven que funciona bien, pero la imagen me parece muy pequeña, ¿no? Vamos a crear constantes para eso. Constant max image size. Vamos a ponerle el tamaño máximo de la imagen. Le habíamos puesto 100, ¿no? Que puede ser 150. A ver. Y le pongo aquí height 150. Creo que ahí está bien, ¿no? Ya. Sí, creo que es 160. Vamos a darle. Ya 160, ¿no? ¿Por qué le estoy poniendo un max image size? Porque ustedes ven que cuando esto se hace un scroll, se achica, ¿no? Entonces necesito un tamaño mínimo para la imagen, ¿no? Tamaño mínimo le vamos a poner por ahora un 60 puede ser. Ok, entonces no lo vamos a usar todavía. ¿Cómo podemos saber cómo podemos hacer los cambios cuando está haciendo scroll, ¿no? Aquí este método build del sliver persistent header delegate tiene un shrink offset, ¿no? Que si ustedes ven el valor que me da, voy a hacer un print. Es cuánto estoy haciendo scroll del contenido, ¿no? Miren. ¿Ven? Llega hasta el máximo, que es 350, que es el tamaño máximo del header, ¿no? Y empieza desde 0, ¿no? Entonces, con eso ya podría sacar el porcentaje, ¿no? Mira, hago un final percent igual a el máximo va a ser, para que llegue a 1, tendría que empezar entre el shrink offset, entre el máximo header extent, ¿no? Entonces ahí ya puedo tener un porcentaje, miren, percent. Y estamos, ahora voy a hacer un scroll, ven, va del 0 hasta el 1, ¿no? Ya tengo un porcentaje, ya sé en qué porcentaje hago scroll. Entonces ahí puedo empezar a jugar con los valores. Vamos a pintar ahora la parte del texto. Es otro positioned sería. Pero ya no va a ser un button, sino va a estar alineado arriba. A ver. Vamos a ver. Es un positioned, yo iría como un column porque tiene
dos elementos uno encima de otro. Top, no, top sería un 50, puede ser. Ya no right, ya no left o sí left. Puede ser left, pero ya acá tendría que tener un tamaño más grande. Voy a obtener el size de toda la pantalla. Y le daría un left entre 4, la cuarta parte. Width entre 4. Vamos a probar. Vamos a pintar aquí text, que sería current album.artist style, y pondría un estilo de vamos a ver, font weight bold, y font size igual a 40, puede ser. Vamos a ver. No, demasiado, volé. 30. No, mucho. 25. Creo que ahí está bien. Y vamos a darle, ¿qué más? Spacing tiene, letter spacing. No, mucho. Si le doy menos 0.3 para que esté un poco más pegado a la letra, ¿no? Ya, entonces vamos a pintar el contenido de abajo, el otro texto, que es el subtítulo. Vamos a ponerle text style. Este ya no va a ser bold. El tamaño va a ser menor, 20 puede ser. Y este va a ser el artist album. Y veamos. Ahí está, pero voy a cambiarle el color gray. Y ya estamos. Ahí está bien. No, muy grande todavía, 18. Y ojo que aquí también tenemos que manejar un texto final y un texto inicial, ¿no? Miren. Está chico y luego se agranda cuando está abajo, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita creando esto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué más? Column, ¿qué le puedo decir? Column, cross alignment, cross stretch. Si no, stretch desaparece, start. Ahí está bien. Que está alineado a la izquierda. Ahora sí, si hago scroll se queda inmóvil. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve la imagen y por qué no se mueve el texto? Porque si se dan cuenta, a la imagen la alineé desde abajo, ¿no? O sea, que esté 20 a partir de abajo. Entonces mientras yo voy scrolleando, él sigue haciendo 20 a partir de abajo, ¿no? En cambio al texto lo alineé a partir de arriba, ¿no? Abajo 50 abajo de la parte superior. Entonces sigue siendo 50 abajo de la parte superior, ¿no? Pero igual me permite, o puedo jugar un poco ya que tengo el porcentaje, ¿no? Puedo hacer multiplicaciones, no estoy usando nada de animaciones, ¿no? Vamos a dibujar ahora el disco, ¿no? El disco iría en la parte de atrás de la imagen. Bottom igual sería 20. Left, vamos a ver left. No creo que sea 35 porque si no, no se vería. Pero en la imagen vamos a poner image disk. Y ya está. Ahí ven una cabecita, se está viendo la cabeza del disco. Pero vamos a darle un poco más de left para empujarlo un poco más. Y ahí ya se aprecia el disco, ¿no? Ya está en la parte de atrás. Así que podemos jugar un poco con los márgenes aquí. Bottom está bien. Esto ustedes lo pueden sacar en constante si desean, ¿no? Vamos a ver, ya. Entonces vamos a empezar primero jugando con la imagen. ¿Cómo podemos achicarla, ¿no? Cuando subo, ¿no? Fácil, simplemente aquí declaramos un current image size y multiplicamos el porcentaje por el tamaño máximo de la imagen, max image size, que es el que tiene ahora, por el porcentaje, percent. El porcentaje va a llegar a 1, ¿no? Así que yo quiero que llegue a 0. Entonces voy a restar 1 menos el porcentaje. Y esto al final el porcentaje va a llegar a ser 1, ¿no? 1 menos 1 va a ser 0. 0 por la imagen me va a dar 0, ¿no? No quiero que llegue a 0, quiero que llegue al tamaño mínimo. Así que le doy un clamp. Le voy a decir el tamaño mínimo va a ser el min image size. Y el máximo va a ser el que tiene ahora, ¿no? Y voy a usar esto, el current image size, y le voy a poner a la imagen. Ya está. Ahí está. ¿Vieron que ya tenemos eso? Al menos ya está lo de la imagen, ya. Vamos viendo. De igual manera voy a hacer esto con el disco. Voy a usar el mismo tamaño. Ahí está. Ya se achica el disco también. Pero al disco necesito darle algo más adicional. Necesito que rote, ¿no? Entonces, para eso puedo usar el transform. No, puedo usar un transform aquí. Transform.rotate. Y voy a decirle que rote en el ángulo que en base al porcentaje sea, ¿no? Necesito pasarlo a radianes, así que voy a usar la librería aquí de vector.
vector, este package, que ya viene dentro de Flutter. Y voy a decirle vector.radiance. Y aquí cuántos grados quiero que gire. Voy a usar 360 grados por el porcentaje. El porcentaje va a empezar en... aquí puedo darle el percent. A ver, vamos a ver. Ahí está. Está girando el disco, ¿ven? Pero necesito empujarlo, ¿no? Necesito que el left vaya cambiando. A ver, si el left le pongo aquí 35, es lo que busco, ¿no? Que se meta. Bueno, 34, 32. 32 es el mínimo entonces que debería llegar, ¿no? Y el que yo estaba era en 150, ¿no? Entonces voy a decirle 150 por el percent, pero quiero que llegue a lo mínimo, así que menos 1 menos percent. Y todo un clamp. ¿Y cuánto era? 33 creo, 33 y el máximo que sea 150, ¿no? Esto podemos sacarlo en variable incluso, ¿no? En constante, ¿no? Vamos a ponerle cons left margin disk igual a 150 cons aquí, vamos a ponerle 150 aquí y aquí. Ahora vamos a ver. Ahí está, ¿no? El disco se va metiendo, ¿no? Ya estamos bien. Ya tenemos la animación del disco, a ver. ¿Sí? Gira y se va metiendo, ¿no? Ahora nos falta el texto, ya estamos muy cercanos, o sea, no fue nada complicado, ¿no? El texto se está quedando estático ahora, pero lo que necesitamos es moverlo y achicarlo, ¿no? Así que tenemos tamaños de texto, ¿no? Vamos a definir tamaños const max title size igual a... ¿cuánto es el tamaño que tenemos? 25 y el otro es 18, ¿no? 25 y max subtitle size 18. Y ahora vamos por los tamaños mínimos también. Min aquí y min aquí. No tengo idea. Vamos a ponerle 20 y 15 para probar. Y hacemos la multiplicación rápidamente. Aquí sería max. Max title size por el porcentaje. 1 menos percent. Esto lo puedo sacar. Lo saco, sí, para operarlo mejor, ¿no? Para que no sea muy confuso aquí. Final title size igual a percent. Y a todo esto un clamp. Esto no se está apreciando bien. Voy a poner una coma. Ya. Clamp. El min title size por el max. Me va a dar un valor entre que no pase de esos valores, el mínimo y máximo, ¿no? Aquí voy a darle una coma también. ¿Y está? ¿Me está saliendo error en algo? Sí, aquí. Ya. Title size, voy a ponerlo aquí rápidamente. Ahora sí ya lo alineo. Ya está. Bueno, el percent ya no lo pinto. Igualmente con el subtitle. Subtitle. Ojo, no estamos usando animaciones. Max subtitle y min subtitle y max subtitle. Title, subtitle y listo. Lo voy a usar aquí ahora. Aquí. Ya estamos. Probamos y... no se achicó mucho. Sí se achicó, pero espero que se achique más. Así que vamos a darle menos al mínimo. Aquí 12 y aquí 15. Ahora sí. Ahí está, creo. Max subtitle. Me estoy equivocando aquí. 18 ya. Aquí el mínimo va a ser 12 y aquí el mínimo va a ser 16. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya se achica bien. Era el tamaño que esperaba más o menos. Ahora me falta simplemente desplazarlo, ¿no? Vamos a ver. Aquí podemos jugar creo que con el left. Como lo estoy empujando un poco a la izquierda. Pero quiero empujarlo más. Así que vamos a ponerle aquí un final text left text margin. Y vamos a ponerle el final max margin, que va a ser lo que tenía. Margin. Y vamos a darle entonces max margin por 1 menos percent. Esto hasta podría sacarle en una variable, ¿no? Pero ya bueno. Y aquí le damos un clamp. Para que se vaya desde... aquí necesito más, ¿no? Necesito más espacio. Así que... ¿qué pasa si le pongo un percent aquí? Quiero ver nada más. Max margin. El mínimo va a ser esto.
Y a ver, por 2. No sé qué va a pasar aquí. A ver si le pongo más 100 aquí. Y left aquí. Estamos y... no está haciendo nada. Vamos a pintar el left margin que está pintando. ¿Qué está haciendo? Llega a 93 y ahí se queda porque... el max margin no está pasando de este margin, ¿no? A ver, el max margin es esto. Lo único que necesito es un valor que vaya aumentando en base a un valor. Ya, entonces el max margin es este, ¿no? Está bien. Voy a ir sumándole. Voy a sumarle... ¿a cuánto quiero que llegue? A ver, vamos a calcularlo así. Al ojo. Vamos a ver, less margin. No, max margin, que es lo que ya estaba ahí. Más 200. No, 100. Más 100 puede ser porque el texto va a estar chico. Vamos a ver. Final movement igual a 100. Text movement igual a 100. Lo voy a poner. Ustedes pueden jugar con este valor. Y final left text margin va a ser igual a max margin más el text movement por el porcentaje, ¿no? Aquí va a ir aumentando el porcentaje, ¿sí? Y a todo esto voy a ponerle un clamp. Va a aumentar de 0 hasta... Aquí ni siquiera necesita un clamp, ¿no? Vamos a ver. Left margin. Y lo pinto por si acaso. A ver. Ahí está. ¿No? Se desplaza ya, ¿no? Así, creo que le he puesto mucho. Podría ser un 50 nada más, que se desplace 50 porque el texto se está achicando, ¿no? Entonces ahí ya creo que está bien, ¿no? Y creo que ya hemos finalizado con este challenge. ¿Qué les pareció? Básico, fácil, ¿no? Ya saben cómo usar ahora el sliver persistent header. Ustedes pueden hacer cualquier diseño porque ya tienen ahí el offset, ¿no? Tienen el string offset. Entonces ahí pueden sacar el porcentaje de desplazamiento y pueden ustedes, no sé, meterle opacidad quizás. En algunos casos quieres que la imagen desaparezca, ¿no? Pero en este caso quería que gire el disco, se mueva la imagen y el texto también se desplaza a la derecha, ¿no? Nos vemos en el siguiente challenge o widget, no sé, o lo que ustedes deseen, me escriban en los comentarios, pero algo que sea un poco más complejo, que no sean cosas tan básicas como tutoriales para conectarse a Firebase y esas cosas, ¿no? No se olviden de compartir el video y darle like y nos vemos en el siguiente video.